day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. La Plaza Mayor de Madrid ha sido testigo de una transformación asombrosa desde su construcción en el siglo XVII. En este breve recorrido visual exploramos cómo este icónico lugar cambió a lo largo de los siglos. Las imágenes que vemos muestran la Plaza Mayor en sus primeros días, cuando albergaba juicios públicos, corridas de toros y bulliciosos mercados. Estas pinturas y fotografías antiguas nos transportan al pasado tumultuoso de la plaza. Con el paso de los años, la plaza experimentó una serie de transformaciones, desde la conversión de un mercado al aire libre en un espacio cerrado, hasta la creación de hermosos jardines y zonas verdes en el siglo XIX, la Plaza Mayor se adaptó a las necesidades cambiantes de la ciudad. Desde sus modestos orígenes hasta convertirse en un símbolo de la vida madrileña, la historia de la Plaza Mayor es verdaderamente fascinante. En los próximos minutos seguiremos explorando los aspectos más destacados de este lugar emblemático. En el corazón del centro histórico de Madrid se encuentra la Plaza Mayor, un punto de referencia icónico para visitantes de todo el mundo. Situada en el distrito centro, esta plaza histórica está rodeada de edificios emblemáticos y se encuentra cerca de numerosos lugares de interés. Con su rica historia y su papel como centro de la vida social y cultural de Madrid, la Plaza Mayor es un lugar lleno de vida y actividades. Comenzamos nuestro recorrido en la vibrante calle Toledo, una de las arterias más importantes de Madrid. Con sus tiendas, restaurantes y bulliciosa actividad, esta calle es un reflejo de la energía y vitalidad de la ciudad. La calle Toledo, conocida por su ambiente animado y sus edificios históricos, nos lleva directamente hacia la Plaza Mayor. Mientras caminamos por sus adoquinadas aceras, podemos sentir la historia que impregna cada rincón de esta emblemática calle. A medida que nos adentramos en la Plaza Mayor desde el sur, somos recibidos por la imponente arquitectura barroca y el bullicio de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva podemos apreciar la majestuosidad de la plaza y su importancia como centro neurálgico de Madrid. Observamos a los transeúntes paseando por la plaza, los artistas callejeros mostrando su arte y los visitantes disfrutando de la atmósfera única de este lugar emblemático. Desde aquí podemos apreciar la belleza y el encanto que hacen de la Plaza Mayor un destino imperdible en Madrid. La plaza, de forma rectangular, está flanqueada por edificios de 3 plantas con tejados inclinados de pizarra, típicos de la arquitectura madrileña del siglo XVII. A un lado se encuentra la Casa de la Panadería, el edificio más emblemático de la plaza, con sus distintivas torres y frescos decorativos en su fachada. Originalmente este edificio albergaba la tahona principal de la ciudad y hoy en día es sede de la Oficina de Turismo de Madrid. Sin duda alguna es la fachada que más destaca de todas las que dan al interior de la plaza. Al noroeste de la Plaza Mayor se encuentra el Arco de Ciudad Rodrigo, uno de los 10 arcos que da acceso al lugar. Desde allí tendremos una bonita vista de la Casa de la Carnicería al otro lado de la Casa de la Panadería. Este edificio, similar en diseño, sirvió como el mercado de carne de la ciudad y actualmente funciona como un hotel. En el centro de la plaza podremos ver una estatua de Felipe III el Piadoso. Fue un regalo del entonces Gran Duque de Florencia para el rey de España. La Casa de la Panadería se construyó en 1590 gracias a la labor del arquitecto Diego Sillero. Con sus 2 torres gemelas y tejados de pizarra, la Casa de la Panadería combina elementos del barroco y el estilo herreriano. Los frescos actuales son obra del artista Carlos Franco, realizados en 1992. Representan una serie de figuras mitológicas y alegóricas que rinden homenaje a la historia de Madrid. Entre las figuras destacan Cibeles, la diosa romana de la fertilidad, y Neptuno, dios del mar, símbolos importantes para la ciudad. Su presencia majestuosa en la plaza la convierte en un punto de referencia para locales y turistas. Completada en 1619, el propósito inicial de la plaza era albergar mercados y eventos públicos. Se convirtió rápidamente en el corazón social y comercial de la ciudad de Madrid. Durante su historia, la plaza sufrió varios incendios devastadores, siendo el más notable el de 1790.
Tras este incidente, el arquitecto Juan de Villanueva fue el encargado de su reconstrucción, dándole la apariencia unificada que vemos hoy en día. A lo largo de su perímetro, la Plaza Mayor está rodeada por 237 balcones, desde los cuales los residentes solían ver las festividades y eventos. Hoy en día, estos balcones ofrecen vistas privilegiadas y son altamente codiciados. Justo debajo de la plaza se encuentran restos arqueológicos que datan de la época medieval. Durante las obras de remodelación se han descubierto fragmentos de antiguas edificaciones, proporcionando una visión fascinante del pasado de Madrid. En la actualidad, la Plaza Mayor es un lugar vibrante lleno de cafés, restaurantes y tiendas tradicionales. Es un punto de encuentro tanto para locales como para turistas y sigue siendo el escenario de numerosos eventos culturales y celebraciones a lo largo del año. La calle de la Sal desemboca en la Plaza Mayor a través del arco de la Puerta de la Sal. Es la principal entrada si vienes desde la cercana Puerta del Sol. Se denomina así desde 1835 porque aquí estuvo el depósito de venta de sal en el siglo XVII. La sal, conocida como oro blanco, era el producto que servía para pagar sueldos, palabra que acabó derivando en lo que hoy en día se conoce como salario. La calle de la Sal, que ya recibía su nombre en el famoso plano de Teixeira de 1656, tiene una antigua y extensa tradición en el comercio al detalle y al por mayor. Algunas de sus tiendas tienen una historia que supera los 100 años, todo un hito en la ciudad de Madrid. Desde la calle Mayor podremos avanzar por la calle de Felipe III, dejando a ambos lados negocios de toda índole. Al fondo veremos el arco de Felipe III, a través del cual los visitantes pueden experimentar una transición perfecta desde las bulliciosas calles de Madrid hacia el espacio abierto y vibrante de la Plaza Mayor. Los turistas y locales por igual disfrutan pasando por este arco que ofrece una vista impresionante de la plaza y sus alrededores. Ahora nos dirigimos al icónico Arco de Cuchilleros, una de las entradas más conocidas y pintorescas de la Plaza Mayor de Madrid. Este arco, situado en la esquina suroeste de la plaza, conecta con la calle de Cuchilleros una vía estrecha llena de historia. El Arco de Cuchilleros, obra de Juan de Villanueva, se construyó a finales del siglo XVIII como parte de la renovación de la Plaza Mayor tras el devastador incendio de 1790. Su nombre proviene de los cuchilleros que en su tiempo establecieron sus talleres en esta calle para abastecer a los carniceros de la plaza. Este arco es, sin duda alguna, el más impresionante de todos los que tiene la Plaza Mayor. La escalinata empinada que se extiende desde el arco hacia la calle de Cuchilleros ofrece una vista pintoresca y es un popular punto de referencia para turistas y locales. Pasear por el arco de Cuchilleros es como retroceder en el tiempo. Las calles adoquinadas, las fachadas históricas y la vibrante actividad comercial nos recuerdan la rica herencia de Madrid. Es un lugar donde la historia y la modernidad se encuentran, ofreciendo a los visitantes una experiencia única y auténtica. Es un testimonio de la resiliencia y el carácter de Madrid, un lugar donde la historia cobra vida en cada rincón.